Buenas Sí. noches, Lucía, buenas noches, Jimena, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo, les damos la bienvenida, vamos a dar comienzo al seminario anual de escuela de la Escuela Freudiana de Montevideo, en el que venimos trabajando sobre el tema transferencia, discurso y lazo social. En la noche de hoy van a presentar sus trabajos las psicoanalistas Jimena Parodi y Lucía Moleri, ambas miembros de la Escuela Freudiana de Montevideo. Como invitado especial, amigo de la casa, para hacer una lectura de ambos trabajos, nos acompaña José Suberman, analista de escuela y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Le agradecemos a José por aceptar la invitación y por participar en este encuentro de trabajo. Y le damos una cálida bienvenida. A continuación comenzará Jimena Parodi y la lectura de su trabajo. Luego va a leer su trabajo Lucía y después le vamos a dar la palabra a José para que haga los comentarios y después abrimos al intercambio con el público. Bueno, adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el público acá presente en la sala, los que están. Y un agradecimiento especial a José por haber aceptado la invitación. Bueno, desearía que estés aquí. El título de esta presentación hace referencia al álbum y la canción de la legendaria banda británica Pink Floyd. Fue inspirada en uno de los fundadores, Syd Barrett. El consumo de LSD arrasó con su vida hasta quedarse totalmente ausente. Debido a los efectos del consumo, fue apartado por su banda. Es a partir del dolor, del padecimiento y la falta de Barrett que surge esta canción y la música característica de Pink Floyd. Para la producción del texto que traje esta noche para trabajar con ustedes, me basé en el film Otra Ronda, película danesa ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera. Para los que aún no la vieron, haré una breve descripción. Se trata de 4 amigos, profesores de liceo, cada uno de ellos con problemas en el trabajo y familia. Martín, alejado tanto de sus hijos como de su esposa y con dificultades laborales. En el caso de Tommy, separado desde no hace mucho tiempo. Vive con su perrito que está viejo y enfermo. Nicolás, con 3 hijos pequeños y las demandas que esto le requiere. En tanto, Peter es profesor de música, desganado en su trabajo. En la cena de festejo de los 40 años de Nicolás, hablan de que un filósofo y psiquiatra noruego que dice que todos nacemos con un déficit de alcohol en sangre de 0,05%. Bueno, él dice que están más relajados, serenos, musical y abierto si están con 0,5 en sangre de alcohol, y agrega Nicolás, más valientes en general. Se proponen ser parte de un experimento cuyo objetivo es mantener el equilibrio de 0,05 de alcohol en sangre. Empiezan lentamente y con la precaución de no excederse. Se empiezan a sentir mejor, incluso cuando no beben. Martín dice, nunca me sentí tan bien, tiene que haber algo más. A medida que transcurre la película, van agregando dosis. Nicolás propone un límite aún mayor, hasta que no puedan parar. Entonces acuerdan ir hasta el punto de encendido y más allá. Catarsis extrema, hasta perderse completamente. Una de las líneas que me interesa trabajar hoy con ustedes es el tema de la amistad como manera de hacer lazo social. En la amistad hay amor, en la mismidad y en la diferencia. Los griegos proponen conjugar el término amistad, a sí mismo con el otro, un sí mismo donde está el otro. Hay una impactante escena de la película en donde literalmente se caen y cada uno de ellos es sostenido por el otro. Amistad que sostiene y contiene. Pero uno de ellos, estando alcoholizado, se tira al mar y muere. No hay palabras para tanto dolor. Solo una copa y después otra puede calmar tanto sufrimiento. En las adicciones se borra el sujeto. No hay lugar para la espera. No hay deseo. Aquí el problema es el goce. Podemos pensar en la adicción en esto que no se dice, en lo que queda detrás, en lo oculto. También podemos pensarlo en la adición, en lo que suma,
en lo que suma pero no resta. Dificultad en cada uno de ellos en asumir la pérdida y de esta manera reconocer la castración. En este grupo de amigos hay alienación y separación. En intentos de alejarse, Martín toma distancia y dice querer volver con su familia y que aquí se baja. Distancia que muestra en más de una escena, pero vuelve una y otra vez. El título, Otra ronda, en referencia a las rondas de alcohol, llamadas así en nuestra jerga, siendo difícil muchas veces poder cortar el consumo al que quedan tomados. Título que me recuerda al mito del eterno retorno que plantea Nietzsche. Todo vuelve a circular, pasar por lo mismo. Se escucha, volví a tomar. Falla el intento de hacer un corte y de salir o romper de un modo eficaz. La propuesta freudiana es salir de este círculo. Es aquí la transferencia, el trabajo con el sujeto, escuchar desde nuestro lugar de analista que será diferente a otros enfoques, en donde muchas veces intentan la abstinencia y el corte del consumo, donde el sujeto retorna una y otra vez. Que el sujeto hable y se pueda ir construyendo y reemplazando por otros goces más amigables, que puedan tener que ver con el arte, la escritura, deporte, entre tantos otros y en la singularidad. En las adicciones hay un desborde pulsional y del goce, sin poder decir y arrasados por la pulsión de muerte. Aquellos goces que hacen sufrir al sujeto aparecen más que nunca. Insisten y este tambalea. Su vida cotidiana, sus vínculos, los amigos, el trabajo, se desbarrancan y muchas veces es aquí cuando el sujeto llega al consultorio sin entender lo que sucede. El sujeto queda tomado por el silencio que puede ser de una inhibición, como es el caso de los adolescentes en las famosas previas, en donde hasta cierto límite es posible continuar con lo que sigue, y donde muchas veces no llegan a lo que viene después, quedándose en la eterna previa, lugar de refugio en los más cercanos. Previas que no son en soledad, sino que se da con amigos o amigos de amigos, instancias antes de lanzarse a lo desconocido. Se encuentra muchas veces más satisfacción con amigos, donde puede pasar cualquier cosa y en donde muchas veces no pasa nada. Es a partir de esto que me surge pensar la previa como prevención. Siempre se supone que va a estar más contenido en la casa de un amigo que en un boliche. Amigos con quien hacer lazo y de esta manera, con las eternas previas, haciendo esperar y obstaculizar el deseo del capitalista de tener que gozar. Imperativo social y cultural donde la premisa es embriagarse y en donde la única manera de estar es consumiendo. Hay que hacer lo que todos hacen. Hay que gozar de cualquier manera y a cualquier precio sin posibilidad de cuestionar. Adicción que llena un vacío de sentido, y en donde no hay sujeto del inconsciente, este desaparece. El sujeto sufre. El consumo muchas veces se da para soportar lo real de la vida, en donde tomar calma, alivia. Freud dice, es un quitapenas que permite apartarse de la realidad para de esta manera refugiarse en sensaciones de bienestar que genera el tóxico. Benjamin Down, en una de las conferencias que dio recientemente, plantea que la adicción es una respuesta para sentirse reconfortado. No hay límites para el goce. Freud, en El malestar en la cultura, plantea que el ser humano quiere alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. ¿Es posible? Siguiendo con Freud, lo que se intenta es evitar dolor y el displacer, y vivenciar intensos sentimientos de bienestar. La felicidad se da súbitamente y por momentos, no es posible que se sostenga en el tiempo. Es el tiempo de la droga que aparenta armar un semblante de sujeto. Los días transcurren a la espera del próximo consumo. Pensar en no existir más allá de ella. Ver de qué manera conseguirla. Todo gira en torno a esta, es el objetivo, y en donde no hay distancia entre el sujeto y el objeto. Está tomado por este goce, aunque muchas veces aparece esto que trae Nicolás. Decidimos cuándo queremos beber, el alcohólico no decide. Siendo tomados por la sustancia y esto que se repite una y otra vez.
El sujeto es borrado y tomado por el objeto que puede ser el alcohol, droga, fármaco, tecnología. Me pregunto, ¿qué función cumple la sustancia o cualquiera de los objetos mencionados antes? ¿Estabiliza el sujeto? Siguiendo en esta línea me pregunto por qué el consumo problemático de alcohol es cuestionado y el consumo de fármacos no. Tanto el alcohol como el fármaco objetivizan al sujeto. En el caso del fármaco, la ciencia plantea cuestiones neurológicas y genéticas. Gera Pommier plantea que en el caso de los fármacos hay un desorden orgánico y no moral. La causa desconocida en el alcoholismo se considera conocida en la toma de medicamentos. Los fármacos producen un efecto tranquilizador muy parecido al alcohol. El dolor del sujeto queda a merced de la neurociencia reducido a un conjunto de células y átomos. El dolor sabemos que muchas veces pide hablar y es aquí donde entra el analista con su escucha. En el caso de los fármacos, intentan ocultar el dolor, el síntoma desaparece y liberan al sujeto de toda culpa. Volviendo a la película, el final queda inconcluso. Luego de un mensaje de texto de la esposa de Martín, donde dice que ella también lo extraña y que acuerda lo que quería su amigo Tommy en esto de estar juntos. Martín va a festejar la graduación con sus alumnos, donde por cierto hay mucho alcohol. Es ahí cuando hace un baile, viviendo de esta manera un goce estético, donde un paso final en el que parecía lanzarse al mar o al vacío. Podríamos pensar esto de tirarse como el sentimiento oceánico, concepto planteado por Roman Ronald, en el que después Freud lo toma. Sentimiento que tiene la sensación de eternidad, como sin límites, sin barreras. En las adicciones, donde soy uno con el todo, el culto a la droga le permite desaparecer en el todo. Me queda la pregunta de si se tira a los brazos del otro o logra la sublimación. Hasta aquí, muchas gracias. A continuación, Lucía va a presentar. Hola, buenas noches. Gracias a todos los que están acá, a los que están ahí en la pantalla. Muchas gracias, José, por aceptar nuestra invitación. Es un honor. El año pasado en el SAE, que hablamos sobre la formación de los analistas, conté que mi primer acercamiento a la escuela fue en una actividad tuya, acá en la Escuela Freudiana de Montevideo, la de José Saramago. Así que bueno, es un honor que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el mío es un poquito más largo, tengan paciencia. Estoy un poco resfriada también, así que capaz que se me dificulta un poco la lectura. Bueno, lo titulé Tu casa está en llamas. Transferencia. No te escuché. Tu casa está en llamas. Transferencia, discurso y lazo social. Para muchos de nosotros, me comí la primera parte. Intelligere es saber leer las cosas a nivel de lo que se escucha, a nivel de lo que se dice, a nivel de los hechos, porque no hay otro hecho que lo que se dice. Eso es saber leer. Es una carta de Jacques Lacan a la Escuela Freudiana de París en 1974. Para muchos de nosotros, el psicoanálisis en intención, la dimensión clínica, es su principal aplicación, pero también hay otras posibilidades. Desde Freud en adelante, utilizamos el psicoanálisis como una poderosa herramienta de lectura y análisis de casi cualquier cosa, cruzando discursos de los más diversos. Escribimos y hablamos sobre las múltiples manifestaciones del arte, la cultura, la ciencia, la educación, la geopolítica, las micropolíticas, historia, filosofía, antropología, fenómenos sociales, revoluciones culturales que han transformado nuestro pensamiento y nuestras formas de habitar este mundo, los efectos del micro y macrocapitalismo, el disciplinamiento de los cuerpos y las mentes, los efectos de una revolución tecnológica que nos avasalla y a la que no podemos seguirle el paso, entre ellos el borramiento del sujeto, así como un infinito etcétera. Es lo fascinante del psicoanálisis en su sentido más amplio.
Nos podemos servir de él para leer, escribir y hablar sobre cualquier producto de lo humano. En tanto podamos pensarlo como un hecho discursivo, todo sirve. Incluso desde el psicoanálisis inventamos una forma de aproximarnos a aquello inasequible al lenguaje, aquello que no cesa de no escribirse, lo real del sexo, la vida y la muerte, aquello donde la palabra no alcanza para bucear, explicar y desentrañar hasta la última partícula, lo real que solo podemos bordear sirviéndonos del registro simbólico, pero donde el significante no basta, pese a los infinitos intentos humanos, desde las cavernas en adelante, apoyados en todo tipo de cosmogonías y mitologías, entre ellas la flamante ciencia. Lo real orgánico, aquello que en el diario vivir negamos para poder precisamente vivir sin estar conscientes permanentemente de los procesos fisiológicos que nos mantienen vivos, los fluidos moviéndose, los órganos palpitando. Lo real de toda aquella vida microscópica con la que convivimos y que solo le damos relevancia en tanto pueda matarnos. Hace 3 años se paralizó nuestro mundo y todos los discursos hablaron sobre lo mismo. Hablamos y seguiremos hablando para tratar de comprender lo que sucedió. No sé si me preocupa más todo lo que vivimos y lo rápido que nos adaptamos a una nueva normalidad absolutamente distópica, o lo rápido que nos olvidamos de todo lo sucedido y aquí no ha pasado nada. También podemos pensar como un real que nos excede el universo, su origen y sus límites, el tiempo, los agujeros negros, los bucles. Pese a milenios de observación y estudio del cielo, no todo puede ser explicado por la astrofísica. Hace un tiempo me surgió una pregunta. ¿Por qué desde el discurso psicoanalítico, nosotros psicoanalistas que podemos hablar de muchas cosas, casi no se habla de ecología, ambientalismo, crisis climática o cualquiera sea la palabra de moda en los últimos 40 años? ¿Por qué queda por fuera de nuestro discurso? ¿Por qué se habla tan poco de nuestra relación con el planeta, del innegable hecho de que somos parte de la naturaleza? Lucía Piró, van a pensar ahora. Bueno, puede ser. Pero ¿por qué no preguntarnos, jugar con las interrogantes y ver a dónde nos llevan? Todo parte de las preguntas que me plantea mi hija y las que yo me planteo ante sus afirmaciones. Pero mamá, ¿por qué dicen este es un animal? ¿No somos todos animales? Mamá, ¿sabías que todos los seres vivos estamos conectados y que bajo la tierra hay una red más compleja que el cerebro y las computadoras? ¿Qué es lo que diferencia a todos los demás tópicos que mencioné más arriba, los cuales podemos pensar desde el psicoanálisis, de la crisis ambiental de la que no hablamos? ¿Por qué no hay casi nada escrito o dicho al respecto? ¿Por qué a priori lo excluimos? Como un tema del que el psicoanálisis no se encarga. Claramente, en lo concreto, no es mucho lo que podemos hacer. Para eso están los ingenieros, biólogos, activistas, dirigentes políticos. Pero sí lo podemos poner en el discurso. Servirnos del psicoanálisis para una acción política. Se me ocurrió nombrarlo como un real planetario, que los hablantes seres negamos para poder vivir la vida diaria sin interrupciones. Cada uno enganchado en sus neurosis, repitiendo la escena fantasmática, o en el mejor de los casos armando un síntoma. Cada uno consumiendo con más o menos lujos, en pos de un confort que nos resulta de vital importancia y que por supuesto consideramos que es nuestro derecho. Si bien está habiendo un lento retorno en las últimas décadas, parece que los hablantes seres, en el correr de los siglos, nos hemos escindido cada vez más de la naturaleza. Ya no tenemos que ver con ella. No la creamos nosotros, pero la modificamos y la destruimos a nuestro antojo. Estamos por encima, la dominamos, la usufructuamos, pero es algo separado de nosotros. Los que andamos erguidos, fabricamos cosas y dominamos el lenguaje. Los que hemos creado el mundo simbólico, las culturas y el crisol de sus infinitas posibilidades. Los psicoanalistas nos ocupamos de cualquier cosa que se vuelva un hecho discursivo y nos cuestione, de aquello que produce malestar y angustia, donde no todo puede ser dicho ni comprendido. Entonces, ¿por qué el estado crítico del planeta y la responsabilidad humana en ello no tiene este estatuto todavía? ¿Por qué sigue siendo algo de lo que casi no hablamos? Algo que está pasando por allá, en algún lugar. Leemos, nos informamos, sabemos, pero creemos que no nos afecta, lo ignoramos.
En Uruguay nos acordamos del cambio climático cuando empezamos a tomar agua salada, que como se ha dicho es producto de la sequía y el saqueo, o sea, efecto de la acción humana. Pero hasta ahora estos temas no están en el discurso del psicoanálisis, como sí lo están las nuevas sexuaciones, la macropolítica de la pandemia y sus consecuencias, o la interpelación que nos genera la inteligencia artificial. Todo aquello que nos incomode es un tema a ser tomado en cuenta, como nos enseñó Freud con el malestar en la cultura. ¿No será hora de empezar a hablar del malestar en la naturaleza? No debemos olvidar que el psicoanálisis en sí mismo es un síntoma de la cultura, una respuesta a ese brutal desgarramiento de lo real al introducirnos en el universo simbólico, al escindirnos de la naturaleza y el piso que pisamos, el asentamiento material de todo lo que inventamos los humanos. Parece que los psicoanalistas no tendríamos que ocuparnos de lo real planetario, que quedaría por fuera, pero resulta que sí, que este estado de emergencia lo creamos nosotros. Es un producto de la ambición y la estupidez humana. Por tanto, hay palabras para prestar allí. Freud basó gran parte de su teoría en el estudio de las neurosis de guerra, el trauma psíquico y a partir de allí la pulsión de muerte y la negación. Lacan lo retoma conceptualizando el goce. ¿Qué estamos negando? ¿Qué goces humanos están en juego en todo esto? ¿Podríamos asimilar los efectos devastadores de una guerra a nivel del paisaje físico y subjetivo con los efectos devastadores del calentamiento global y las corporaciones que arrasan recursos, ecosistemas y comunidades enteras? Hace 5 años, Greta Thunberg, la adolescente de 15 años, seguramente conocida por todos nosotros, comenzó una huelga escolar por el clima frente al Parlamento sueco para que se tomara en cuenta la emergencia climática en las próximas elecciones. El primer día estuvo sola, al siguiente día se sumaron un par de adolescentes y así, en poco tiempo, el asunto escaló hasta que hubo manifestaciones multitudinarias de jóvenes en los 5 continentes. Greta tomó tal relevancia que a las pocas semanas fue invitada a la Secretaría de Cambio Climático de la ONU. Luego recorrió parlamentos en toda Europa, conoció presidentes y atravesó el Atlántico en un pequeño barco para acercar su mensaje a Estados Unidos, llevándoles la peste, como Freud. Por supuesto que ya existían activistas de todas las edades y nacionalidades que militan a diario desde hace décadas. Muchos activistas representantes de comunidades amenazadas porque sus recursos, asentamientos y economías se ven completamente arrasadas por los efectos de la crisis ambiental y por tanto fueron y siguen siendo perseguidos y asesinados. Pero el valor de Greta es que se hizo mediática, seguramente sin esperarlo, y su mensaje fue amplificado a todo el mundo. Instaló un tema en el discurso de mucha gente que estaba totalmente ajena. Su discurso es directo, concreto y al grano, con poderosas afirmaciones que, aunque sea por un rato, porque luego nos olvidamos otra vez, nos sacuden del sueño en el que estamos. No entiendo por qué no estás actuando como si tu casa estuviese en llamas, porque tu casa está en llamas, dijo en uno de sus discursos. Siendo casi una niña, dio unos cuantos cachetazos dirigidos a los líderes del mundo. Nos han mentido, nos han decepcionado, dicen que van a actuar pero no hacen nada. Por eso tengo que hacerlo yo. Tienen miedo a ser impopulares y toman medidas. A mí no me importa ser popular. Yo casi no hablo con las personas. Me importa la justicia climática y un planeta con vida. Aunque fue ignorada y maltratada por muchos, alegando su presunto diagnóstico de Asperger para desacreditarla, calificándola de mocosa, malcriada y enferma, y diciendo que era explotada por sus padres y las izquierdas de Europa, también fue escuchada por cientos de miles de jóvenes que al día de hoy continúan movilizándose. Fueron surgiendo pequeños activistas en todos los continentes, en su mayoría mujeres, que querían conocerla y unirse a su causa, pero sin desconocer sus particularidades. Al constatar esto, Greta dijo en otro de sus incómodos discursos: «Empezamos a limpiar su mugre, seremos un dolor de cabeza». Podemos pensar que su relación a lo real es diferente a la de la mayoría y por eso puede ver y entender con mayor claridad algunas cosas, sin el velo neurótico y la constitución del fantasma, que son producto de la entrada en el mundo simbólico.
que, a la vez que otorga muchas posibilidades, también implica algunas limitaciones, sobre todo en cuanto a la relación con lo real. Lo real planetario es demasiado para poder ser simbolizado del todo, y nos perdemos en el ruido de la Babel posmoderna. Ella lo dice con sus palabras: los que tenemos Asperger somos los únicos que vemos a través del ruido. Cuenta cómo su vida cambió cuando vio en la escuela unos documentales sobre el cambio climático a sus 11 años, conociendo una verdad que ya no pudo olvidar. Pero lo que más le impactó y la sumió en una gran depresión fue ver cómo tanto sus compañeros como sus referentes adultos se olvidaban de todo al darse media vuelta, dando más relevancia a un partido de fútbol o a un chisme de celebridades. Constató con incredulidad algo que todos sabemos, pero que también ignoramos: el lazo social que organiza el mundo en torno a un sentido común, o varios, también nos adormece. Greta pasó 2 años casi sin comer ni hablar, llegando a un estado muy grave, hasta que decidió que ella podía hacer algo para visibilizar esa verdad invisible. Supo hacer con su dificultad, sustrayéndose al lazo social que corresponde a su edad, la escuela, y dando lugar a uno nuevo, el de activista. Dijo en una entrevista que los que, como ella, no entienden los códigos de la normalidad son los que no necesitan identificarse a los otros para captar la verdadera gravedad de un problema. Mientras tanto, la gran mayoría de los adultos ignora estas verdades incómodas, conocidas por todos, y nos descansamos pensando: alguien más lo va a arreglar, sigamos como si nada. No somos capaces de cambiar ni la más mínima de nuestras acciones cotidianas. Le achacamos la responsabilidad al capitalismo, a 4 o 5 millonarios y a las corporaciones, como si fueran una entidad que no tiene nada que ver con nosotros. En esta cuestión neurótica de que nos hacen, nos manejan, nos dirigen, y por supuesto eso nos exime de responsabilidad. Y mientras tanto, como rebaño, cada uno sigue en su vida. Nos compramos las mentiras del marketing verde y lavamos nuestra conciencia comprando detergente ecológico y el shampoo que cuida el planeta. Más de lo mismo. No puedo dejar de pensar en la dramática comedia negra No miren arriba, en la que la negación sobre una amenaza que literalmente se nos viene encima termina en extinción masiva. Mientras nadie es capaz de tomar decisiones asertivas a tiempo o de parar el loco y estúpido funcionamiento humano. Leí por ahí el neologismo ecocidio, para dar cuenta de los efectos devastadores provocados por el capitalismo neoliberal. Pero claro, cabe advertir que no hay ecocidio sin genocidio. Es que los seres humanos decimos que buscamos la felicidad, pero sin embargo no podemos parar de sufrir. La pulsión de muerte tiene tanto poder como la de vida. Necesitamos estar al límite y luchar por la supervivencia. Si es demasiado fácil, pareciera que la vida no tiene sentido. Hace milenios, la lucha que daba sentido y generaba lazo social, colaborando los unos con los otros, era no ser comido por las alimañas y cazar para sobrevivir. Hoy, el desafío para muchísimas personas en el mundo es cruzar el Mediterráneo en una balsa de botellas, esquivar misiles o caminar kilómetros para conseguir agua potable, así como otros derechos básicos vulnerados. Y si pertenecemos a la porción más privilegiada de la humanidad, nos inventamos algunos problemas neuróticos, no por eso menos sufridos. De eso vivimos nosotros. La película The Matrix de 1999 expone magistralmente esta situación. Los seres humanos no son más que pilas biológicas que, conectadas a la Matrix, la alimentan con la energía de su real orgánico, mientras viven una vida imaginaria, una realidad virtual creada por la máquina. Al despertar de ese sueño, Neo se pregunta por qué, ya que la vida que viven es falsa, no inventan una vida feliz, sin problemas. La respuesta fue que la primera versión de la realidad virtual era feliz, pero los humanos se morían, perdían cosechas enteras de baterías para la Matrix. No toleraban una vida feliz, sin problemas, dificultades, dolor y desafíos, ya que eso es lo que atizaba la pulsión de vida. La lucha por la supervivencia es la clave. Cualquier parecido con nuestra actualidad es mera coincidencia.
Morfeo, el dios del sueño, le muestra a Neo el real planetario, que hay más allá de la vida imaginaria, un desierto arrasado y sin sol. Por eso la máquina que esclaviza a la humanidad necesita su energía biológica para funcionar. Luego le da a elegir entre la pastilla azul y la roja. Una lo devuelve a su realidad virtual y aquí no ha pasado nada. La otra lo deja despierto para siempre y del lado de la resistencia, un grupo de humanos lúcidos que busca destruir la máquina desde dentro, infiltrándose por las fallas del sistema. Los traspiés en el código de ceros y unos que escriben la realidad virtual. Como en un análisis, es a partir del fallido, del traspiés del significante, que accedemos a la verdad del sujeto del inconsciente. Al igual que en la película, parece que la humanidad está muy dormida. Preferimos negar y seguir adelante en la realidad que nos propone este sistema perverso. Nos ponemos en la posición de ser gozados por un gran otro que llamamos capitalismo. El goce perverso de unos pocos versus el goce idiota y la pasión por la ignorancia de la mayoría. ¿Dónde está la resistencia? Parece ser que está muy debilitada luego del fracaso de las revoluciones del siglo XX, aquellas que buscaban el hombre nuevo. ¿Dónde está la esperanza? Aunque suene muy naif, creo que la esperanza está en el arte, que muestra otras realidades, en el poder de la palabra, que crea otros mundos posibles, siempre que no sea el ChatGPT, y sobre todo en las nuevas generaciones. Pero no podemos dejarlos solos. Ya lo dijo Greta, para cuando ellos crezcan será demasiado tarde. Nosotros, psicoanalistas, tenemos que poder escuchar los discursos de nuestro tiempo y desde nuestro lugar cuestionar y subrayar lo que sea pertinente. En palabras de Lacan, que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. No seamos ajenos a los efectos del cambio climático que ya no podemos negar, a las preocupaciones de los adolescentes ni a los nuevos síntomas de los más jóvenes, porque es cuestión de muy poco tiempo que empecemos a escucharlo en la clínica, incluso acá, que todo llega 20 años después. A la habitual desesperanza y las muertes simbólicas, y a veces no tanto, que acontecen en la adolescencia, se suma esta cuestión. La idea de que no hay futuro posible, de que caminamos con los ojos vendados hacia la extinción, en tanto el suelo que pisamos está colapsando. Se le puso nombre hace tiempo, es el síndrome de ansiedad climática. Yo todavía no lo escuché en la clínica. Todavía estamos con los ataques de ansiedad común y corriente, los feminismos y las identidades sexuales, entre otros tópicos generalizados. Pero seguramente se presentarán en nuestra clínica para ser escuchados, sujetos sufrientes y angustiados, inhibidos, sin saber qué hacer por el miedo al colapso ambiental. Será entonces, dando lugar al texto que despliega el síntoma, en lo singular de cada sujeto, que podremos operar. El asunto es que esta es una amenaza real, aunque elijamos no pensar, no ver, no escuchar. Algunos alegan que tiene tiempo de pensar en esto una niña nórdica con todas sus necesidades satisfechas, no una africana o una de acá nomás al norte de Avenida Italia. Como ya dije, no es la primera ni la única, pero hizo viral el mensaje. Sin duda, la pobreza, la violencia y la injusticia social es un tema de todos, pero la amenaza climática también. Y como siempre, los que sufrirán más las temperaturas de 50 grados y las inundaciones son siempre los mismos, los del Rancho de Lata, no los de La Tahona. Por otra parte, la educación ambiental, que se viene dando desde los ámbitos oficiales, generalmente no está bien abordada, generando un enorme peso para los niños y adolescentes, que se transforma en ecofobia, cuando ven que es un gigante imposible de abordar con sus pequeñas manos, y que solo se hace foco en los problemas, pero que las soluciones son aún insuficientes. Desde quienes piensan y militan por la educación ambiental, sostienen que somos los adultos los que podemos hacer nuestros procesos de construcción de conocimientos ambientales en forma colectiva para la transformación, pero para los niños y adolescentes se dará naturalmente como consecuencia. Lejos de caer en el olvido, 5 años después, continúa el movimiento inspirado por Greta, Fridays for Future, en el que miles de adolescentes y jóvenes alrededor de todo el mundo se manifiestan en las calles cada viernes y toman la palabra en diferentes espacios de discusión sobre el cambio climático y la crisis ambiental.
Habrá cierta porción de moda y de efecto de masa, como en todo movimiento social, y en unos años serán pocos los que decanten y hagan una diferencia cuando les toque asumir ámbitos de decisión. Pero el movimiento masivo es necesario y genera la visibilidad que no tienen, por ejemplo, las comunidades amazónicas. En estas manifestaciones, algunos jóvenes empezaron a pegarse al piso, con pegamento, literal, y al ser removidos, quedan en las calles restos de sus ropas y hasta de su piel. Esta imagen me impactó muchísimo. Mientras las generaciones más jóvenes son quienes se dejan la piel en esta lucha y toman la palabra, la mayoría de los adultos seguimos distraídos. Los cortes que se producen en algunos adolescentes, que desde hace años vemos en la clínica, pueden ser pensados como un efecto en lo real del simbólico que los adultos no prestan. De esta manera, también podemos pensar esto de los adolescentes que quedan en un puro real, literalmente pegados al suelo, como una forma de expresar su rabia y desesperanza por el estado del planeta que les es legado, sin adultos que se hagan responsables por ello. Aunque también han surgido otros movimientos como Parents for Future, donde los adultos toman sus propias acciones, pero sin arrebatarles la palabra a sus hijos. Hay también otros grupos más radicales, como Extinction Rebellion, que toman el discurso de la ciencia con los datos puros y duros de lo que está sucediendo. Una ciencia que en este caso no es escuchada e incluso es boicoteada y perseguida. Si bien como psicoanalistas no vamos a adherir a las nuevas etiquetas de moda como síndrome de ansiedad climática o ecofobia, tenemos que poder escuchar y pensar estas cuestiones que empiezan a aparecer en la clínica y desplegar su texto de la singularidad. El discurso desesperanzado y aplastado de quienes adolecen ya no es solo la vida es una porquería, no sé quién soy, mi familia no me entiende, sino que además el planeta colapsa, nos extinguiremos en breve y no hay nada que pueda hacerse, como discurso de algunos adolescentes. ¿Cómo apelar a esa rebeldía que es el motor de la existencia? ¿Cómo dar lugar a esa subversión del sujeto que ya no quiere ser gozado pasivamente? ¿Cómo propiciar un lazo social integrando un discurso sobre este real planetario? ¿Cómo nos posiciona eso en la transferencia? ¿Cómo rescatar el psicoanálisis como ese lugar en el margen que es, en que se resiste a lo hegemónico y que puede integrar algo de ese real que no quiere ser sabido? Falta poco. Escuchando el SAE de mis compañeras Catalina y Marcela, así como la lectura de Victoria Rivolta y el posterior debate, me quedé pensando en estos goces mudos del sujeto en la actualidad, el mandato de goces sin límites en el discurso capitalista, hoy encarnado en la inteligencia artificial y los algoritmos que intentan que no haya discurso metonímico, que aísla al sujeto presentándole siempre lo mismo. Nuestra apuesta es permitir que algo se juegue en la transferencia, dar lo que no se tiene, que se establezca otro discurso, que propicie el lazo social, pensando el discurso del psicoanálisis como reverso de la ciencia, aunque también hay una ciencia a ser escuchada, disidente y al margen, la que no es funcional al sistema. A veces no queremos saber por vergüenza, por angustia, por intereses más o menos oscuros. Por eso no preguntamos, no leemos, no cedemos en nuestras opiniones. Son formas de no querer saber. Se trata de un horror de saber, una verdadera pasión por la ignorancia, que junto al amor y al odio son las pasiones humanas esenciales. Exaltamos la evasión y el entretenimiento, que fue supervalorado en la pandemia. Salvemos al mundo desde el sillón mirando Netflix. Para pensar, hay que aguantar un poco la angustia y el no saber. No queremos saber porque no sabemos qué hacer, ni los políticos ni la masa social. Ante el drama climático permanecemos inmóviles. No queremos saber sobre la finitud y el goce que no estamos dispuestos a abandonar. Pasión por la ignorancia que revela nuestra pulsión de muerte y autodestrucción, en este caso planetaria. ¿Quién dijo que todo está perdido? También hay grandes inventos, habilidades, iniciativas, creaciones y movimientos que los jóvenes pueden sacar de la galera con un par de clics y que en algunos casos mueven la aguja y generan efectos tangibles para transformar su realidad y la de algunos otros.
saliendo de la supuesta apatía que los adultos les adjudican y produciendo lazo social. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, habla sobre las revoluciones de la ciencia y el conocimiento que cambiaron los paradigmas, los golpes al narcisismo humano que nos han hecho ver que no estamos en el centro. La revolución copernicana, que puso de manifiesto que la Tierra no es el centro del universo, sino que giramos alrededor de una de las incontables estrellas de la galaxia. La teoría de Darwin, que demuestra que los seres humanos no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que descendemos de los monos. Freud y el descubrimiento del inconsciente, que desnuda el hecho de que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos y que la racionalidad no es absoluta. La física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, que da cuenta de que el mundo en que vivimos no es unívoco y es mucho más complejo de lo que creíamos. Tal vez sea momento de un nuevo cambio de paradigma, de una revolución ambiental en la que lo real planetario y nuestro ser naturaleza ya no queden elididos del campo de lo humano, pudiendo enlazarse al mundo simbólico de las producciones humanas, como la cultura y el lazo social. ¿Hay futuro si no aprendemos como especie a congeniar esos mundos? Me surge evocar una tercera película, bastante infantil, pero que no deja de ser necesaria, que no deja de ser una necesaria porción de esperanza. Avatar y la total conexión de los hablantes seres del planeta Pandora con el resto de la naturaleza con la que conviven, como una sola cosa, viva y palpitante. Y para terminar, unos versos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta, nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Bueno, gracias Jimena y gracias Lucía por los trabajos. José, te damos la palabra para que hagas tus comentarios. Bueno, cómo no. Eh, bueno, no estoy acostumbrado así a comentar un trabajo que no escuché, pero intentemos hacerlo, ¿no? Me pareció muy interesante el modo en que Jimena trae esta otra ronda, ¿cierto? Porque también nos puede llevar a la discusión actual del psicoanálisis. Es decir, en principio, el personaje de la película es alguien que no puede sostener su deseo. En el momento que lo sostiene, que es cuando busca amigos, nunca se sintió tan bien. Es donde un poco el alcohol funciona como suplemento. Hasta la escena final, que en vez de funcionar como suplemento fálico, ¿cierto? Que le permite reunirse o le permite hacer un baile, termina siendo suplencia. El alcohol ocupa el lugar del falo. Es lo único que le importa. Es lo único que lo organiza. Y no puede recurrir a ninguna otra cosa. Al menos a mí me sirvió esto que planteaba Sylvie Le Poulichet en el libro sobre las adicciones, que es cuando la adicción suplementa el falo y cuando hace suplencia de falo. ¿Cierto? Hay algo que en esta búsqueda así de la felicidad, de momentos felices, en la amistad él encuentra algo de eso. El asunto es que sosteniendo el goce, no puede sostener nada de su deseo.
Donde digo que tiene que ver con la actualidad del psicoanálisis es con quienes están planteando en nombre de Lacan que todo lo que importa es el goce. No importa el bla, 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 no importa el deseo, ¿cierto? Lo que importa es el corte de la sesión, y Lacan desde siempre habló de que un corte, en la lógica del fantasma decía, un corte deja dos bordes. De ahí nos agarramos para pedir que se hable. Entonces está bien cortar la sesión para esperar lo que viene, ¿no? En algunos casos yo lo tengo más claro. Con un obsesivo, cuando empieza a lo que se llama racionalizar, corto. Bueno, la próxima sesión viene enojado, pero hablando, diciendo algo. En otros casos no tengo claro, no siempre doy sesiones breves. Pero la cuestión es que el corte de lugar a la palabra, se trata de sutura y empalme cuando dice ya, cuando habla de los nudos. Entonces, hay algo donde el ideal de la dicción tiene algo que ver con el ideal médico. Me enseñaron los pacientes adictos. Evitar el dolor. Como bien leíste, Jimena, de la cita de Freud, ¿no? El ideal médico es evitar el dolor. El ideal de la adicción es no sentir dolor. Esto me lo dijo un paciente y a partir de ahí lo pensé. Me pichicateo cuando me empieza a doler algo anímicamente. Y entonces los analistas sabemos que el camino del análisis, de poder gozar, pero del singular objeto del deseo, no de cualquier cosa, sino que gozar del singular objeto del deseo, tiene momentos, digamos, dolorosos. Por lo menos yo no recuerdo mi análisis como un paseo placentero, ¿cierto? Tuvo momentos de mucha angustia, tuvo momentos de muchas dificultades, pero bien, ¿no? me permitió ubicar qué quería yo de mí, ¿cierto? Y por eso estoy tan agradecido y por eso me volqué al psicoanálisis a partir de mi análisis, ¿no? Lo de la previa, yo diría que sí. Bueno, lo he visto jugar de distintas maneras. En algunos, la previa, la copa de alcohol es para animarse. Bueno, se tolera, es suplemento. En otros es justamente para frenarse, es decir, alcanzan todo el goce en embriagarse. Y ahí se quedan y después está todo jugado ahí en la previa. Como dijiste vos, en esa premisa de embriagarse. Pero no para todos es igual. Para algunos es la dosis que le permite atreverse. Para otros es inhibitorio. Bueno, Fennikel decía ya, que siempre hablamos mal de Fennikel, una vez lo podemos rescatar algo, que el alcohol era el antidepresivo de los pobres. Como nadie los escuchaba, nadie podía escuchar lo que decían, entonces el antidepresivo era el alcohol, pero que lleva a un goce que no tiene límite, ¿no? Que hace que el alcohol haga suplencia de falo y que organice la vida. Cuando decís del sentimiento oceánico, que Freud describe la unión con el Padre, siempre inalcanzable, es como el cielo de los creyentes, ¿cierto? Unirse al Padre Eterno. Por eso me parece que este deseo imposible deviene
viste ahí, no sé, yo diferenciaría el ideal del yo, que mueve a lo simbólico, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Si yo quiero ser Freud, me tengo que analizar, tengo que estudiar, tengo que supervisar, atender pacientes, y siempre voy a ser Superman. Pero tengo un ideal que me mueve. Si quiero ser, qué sé yo, Beethoven, tendré que estudiar algún instrumento, solfeo, teoría, armonía y todo lo que estudian los músicos. Pero bueno, nunca voy a ser Beethoven. Siempre voy a ser José Superman. Me parece que cuando se trata del sentimiento oceánico, es como una eficacia del superyo, del goce del otro, ¿no? Que tiene algo de mortífero. Este querer quedar unido con el Padre. No sé, subrayaría esto, ¿no? Que bien dijiste que la felicidad para el psicoanálisis es puntual. No hay momento de felicidad, como él le decía a Freud al poeta, que no quería ver las flores de todos los colores y la hermosa montaña porque esto en pocas semanas desaparece y es todo uniformemente blanco. Y Freud decía, por eso disfruta de esto. Estás vivo. Disfruta porque dura poco. En pocas semanas, como decís, esto desaparece. Bueno, no sé, Jimena, si te aporto con lo que digo, después conversamos, ¿no? Así está, me atengo a cómo está pautado. Entonces, Lucía, sí, entiendo muy bien tu preocupación de que la casa está en llama, entiendo muy bien tu preocupación por la crisis climática, y sí, lo tengo. Uno de mis hijos es profesor de la carrera de agroecología. Es director de la carrera de agroecología, también profesor de algunas materias. Y entonces, sí, leo lo que escribe, qué sé yo. Cuando presentó la tesis de ingeniero agrónomo, fui a escucharla. Algunas de estas preguntas me son cotidianas de la mesa de familia. Ahora, ¿qué nos puede tocar a nosotros de esto? Porque el psicoanálisis no es que está llamado a dar respuesta a todo. El psicoanálisis da respuesta puntual a las cuestiones del sujeto. Por eso subrayaba lo de gozar del singular deseo. Entonces, los adolescentes, yo tomaría la pregunta sí, y también tomaría la habitual insuficiencia de la respuesta de los padres. Digamos, los chicos saben que las respuestas que damos los padres son siempre insuficientes, aunque nos rompamos el alma. El psicoanálisis es heredero de la ciencia, en tanto la ciencia pretende un saber sin sujeto. ¿Sí? Los científicos no se preguntan por qué Einstein se dedicó al átomo y cómo es, Watson y Crick se dedicaron a la genética. Discuten cómo es el intercambio de bases en el ADN, adenina, uracilo, adenina y guanina, cómo se intercambian para producir el embrión, ¿cierto? Preguntan por la teoría de la relatividad, pero no hacen la pregunta por el sujeto. Entonces, no sé qué puede el psicoanálisis responder a todo esto, seguro que no. Es decir, tampoco planteaste qué puede. Vos dijiste, el psicoanálisis no incluye esta pregunta. Sí, como totalidad, creo que no puede incluirla. Como cuando Freud no incluye como es la invitación a luchar contra la guerra, al manifiesto contra la guerra de Einstein, no es que él no está contra la guerra,
Él dice, ojalá no hubiese guerra. Es lo que la mayoría de las personas querríamos. Pero también reconozco que hay un imposible y que un manifiesto sobre esto poco traería. ¿Cierto? En cambio, cuando hay otra eficacia, cuando Freud escribe Moisés y la religión monoteísta sobre el final de su vida, tiene hermanas ya quemadas en los hornos crematorios del Holocausto, ¿cierto? Y a mí me conmovió mucho una carta que le escribe un joven judío a Freud, que le dice, ¿cómo en este momento tan terrible para nosotros, usted nos quita la creencia en nuestro Padre? Que es la respuesta posible. ¿Con qué nos quedamos? Y Freud le contesta, primero que la cuestión en estas cosas que yo planteo, que fueron los judíos y no los curas nazis los que mataron a Moisés, digamos, lo primero que planteo es que no todos, esos que a usted le preocupan, no son los que me van a leer. Esto lo lee el que lo puede escuchar. Y después que, digamos, el asesinato del padre es en el mito de Tótem y Tabú, lo que permite, es decir, digamos, cuando quiere imponer la ley, ¿cierto? Y ahí diferenciamos el padre del super yo del padre de la ley. El padre del goce del padre de la ley, que nos permite ubicarnos como deseantes. Entonces, a mí me parece que tendría que ser más puntual una pregunta en la que el análisis pueda intervenir, ¿no? Porque, digamos, si no es como luchar por la justicia, luchar por la igualdad social, con la que particularmente estoy de acuerdo, pero el psicoanálisis no lo plantea eso como posible. Para lo real que viene a venir no hay manera de hacer psicoprofilaxis. Nadie está preparado para lo real. ¿Quién estaba preparado para esta pandemia? ¿Quién estaba preparado para este resultado electoral? Te sorprende, te hace pum, te descoloca y te tenés que volver a ubicar. Entonces, creo que tiene que ver una respuesta total con eso que sí que se escribe como discurso capitalista, que por la dirección de las flechas no hace banda de Moebius, sino un círculo así cerrado, y que imposibilita cualquier lazo social. Aísla a cada uno del otro en la interrogación, en la pregunta. La pulsión de muerte no es lo que lleva a querer morirse. La pulsión de muerte lleva a la repetición. Y la pulsión de vida es lo que allí pulsa. Pero bueno, un exceso de vida lleva a la muerte, como podemos ver en cualquier adicto que no quiere sentir el dolor. Un exceso de vida lleva a la muerte. Entonces, sumar el horizonte, que los analistas tenemos que sumar el horizonte a los problemas de la época, estoy totalmente de acuerdo. Pero el asunto es a los efectos de no pensar que la histeria siempre iba a tener la cara de Dora, o de la histeria de conversión que presentaba Charcot. Hay más de una que ni parecida, y sin embargo sigue planteando el discurso analizante o el discurso de la histérica, ¿cierto? El psicoanálisis heredero de la ciencia en tanto plantea problemas
¿viste? Que atañen al sujeto, que antes eran del oscurantismo. La ciencia arrasó con todo eso. Había que buscar todas cosas racionales. Freud devuelve que, bueno, no somos seres tan racionales. En general, los humanos nos desencontramos bastante fácil. Los animales son más ubicados, van donde hay agua, donde hay comida, derechito. Nosotros hacemos, para cada encuentro, hacemos que no, que te dije en la otra esquina, que te dije acá, que te dije allá, que no te dije esto, que te dije lo otro. Es mucho más complicado. Entonces, me parece bien buscar una respuesta y, digamos, sabiendo de las insuficiencias del psicoanálisis para contestar a todo. La cuestión no es pegarse al piso ni pegarse, sino en ese sentido que traiga las preguntas me parece propiciatorio. Digamos, pero propiciatorio en la medida que las tomemos y las singularicemos, no en la medida que levantemos un discurso de incorporarse a la lucha por la, digamos, contra la crisis climática, por la defensa de lo ecológico de la naturaleza, porque no nos compete, ¿cierto? En la medida en que en cada sujeto se plantee, sí, vale incluir la pregunta. Bueno, no sé si les aporté algo en lo que dije, pero es lo que se me ocurrió ahora. Bueno, queda abierto el espacio para comentarios. No sé si quieren. Sí, sí. No, bueno, que muchas gracias por los comentarios. Fui tomando nota y de cosas que me llamaron la atención, pero bueno, sí, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea José. Muchas gracias. Bueno, si querés decirme con qué estás de acuerdo, que te hizo pregunta. Como para abrir, si querés. Quería como darle lugar a los demás como para que puedan Ah, participar. bueno. Sí, me ¿Te atengo a parece? ese. Sí, Sí, como después hagan vemos en todo siempre. caso. Me atengo al dispositivo, como hagan siempre. Bueno, José, muchas gracias por tu lectura. Parece que no, pero estamos bastante de acuerdo en realidad. Justamente, creo que el psicoanálisis no tiene respuestas para todo, pero me parece que igual está bueno preguntarnos, aunque no encontremos respuestas. Y justamente de lo que hablaba es de que, bueno, de que en la medida en que inevitablemente, no por nosotros, sino por los diferentes discursos que se empieza a hablar del tema, bueno, va a empezar a formar parte del discurso social. De hecho, ya está sucediendo en otras partes. Acá quizás no tanto, no sé, en Argentina, pero acá en Uruguay no tanto. Pero bueno, muchas de estas cosas han sido dialogadas con una persona que vive en Alemania y que, bueno, que me hablaba de, por ejemplo, estas etiquetas, ¿no? de ansiedad climática y todo eso, que para nosotros son etiquetas igual que decir bueno, cualquier otra cosa, y nosotros no nos atenemos a eso, sino que escuchamos al sujeto. Pero bueno, abrimos el espacio y después seguimos dialogando. Bueno, gracias por los trabajos, también por los comentarios de José. Jimena, tengo unas anotaciones. Acá no son preguntas, algunas anotaciones a partir de lo que parece que respecto a lo que dijiste.
Cuando vi esa película me hice una pregunta, si era una apología del alcoholismo o una celebración de la vida, ¿no? No sé cuál de las dos era. Tal vez las dos cosas, ¿no? Sí, me quedó claro en ese momento cuando la vi que el personaje principal, digamos, o sea, los adolescentes que escuchaban sus clases bostezaban, se dormían. Él estaba como sin vida, o sea, no lograba transmitir algo de él, ¿verdad? Más allá de la materia que pudiera estar dando. Que creo que era historia, ¿no? No recuerdo bien. Pero el punto es que encuentra en el alcohol, o sea, racionaliza y encuentra en el alcohol, y ahí coincido plenamente con lo que planteaba José, algo que lo pudiera sostener, ¿verdad? Es decir, sacarlo de ese estado, digamos, melancólico o de tristezas en el cual estaba. No voy a hablar de depresión porque sería complejo, pero el alcohol en ese caso lo desinhibía y le permitía un mejor contacto. El tema es que eso se le fue de las manos, y más que se le fue de las manos, se le fue la mano demasiado hacia la boca, y ya después no se acordaba ni de lo que tenía que dar las clases, se había olvidado los puntos de la historia. Yo lo que creo es que de alguna manera lo que trae la película es que, bueno, que las suplencias pueden ser algo que favorece, pero también algo que desfavorece. Y esa película está acá muy claro. Lucía, te hacías preguntas, ¿por qué los analistas nos hablamos de la ecología o de la relación con el planeta que consumimos cada uno a nuestra manera? Y bueno, introdujiste una frase, un sintagma ahí que dice lo real planetario. Bien. ¿Eh? ¿Eh? No, lo real planetario. Ok, bien. No, sí. A ver, decías que ¿por qué Freud habló y nosotros analistas seguimos hablando del malestar en la cultura y el malestar también de la cultura? Eso se lo debo a alguien que está ahí en el chat, que es Octavio, eh, y, y no del malestar en la naturaleza, decías vos, ¿no? Así como Freud, a partir de las neurosis de guerra, hizo cosas, bueno, ¿qué hacer nosotros, los analistas, decís vos, con esta cuestión? Pero acá me parece que yo interpreto de una manera, yo creo que los analistas hablamos de eso todo el tiempo, porque si pensamos en la cuestión de la ley de la naturaleza, digamos, desde los presocráticos en adelante, se habló de algo que se llama la filosofía de la naturaleza. Y eso fue teniendo una evolución en el transcurso del tiempo, pasando por el mismo Aristóteles, que fue trabajando en la filosofía de la naturaleza hasta llegar a plantear lo de la physis, ¿verdad? Pero eso siguió. La pregunta por lo real de la naturaleza siguió. Lo tomó la filosofía y siguió y terminó derivando en lo que hoy es la ciencia, que de alguna manera toma lo de la naturaleza, ya sea en la dimensión de la biología u otras cosas como la ecología. O sea, la ciencia está haciéndose cargo de eso. ¿Y cuál es el lugar nuestro? El lugar nuestro es la denuncia permanente de que aquellos que están trabajando lo que originalmente fue la filosofía de la naturaleza, desde los presocráticos, pasando por Aristóteles y llegando hasta la modernidad, en donde se trabaja, la ciencia trabaja la biología, la ecología y demás, y pone la cuestión, ahí trata de un real, ¿verdad?
Y yo creo que ahí viene la cuestión de cuál es el lugar que intervenimos nosotros, ¿no? Yo escribí acá que cuando vos hablabas que tal vez la ley de la naturaleza puede ser algo previsible, ¿verdad? Y es la tarea de la ciencia, porque la ley de la naturaleza es previsible y la ciencia la toma, con todos los imprevistos que pueden haber. Bueno, en el caso de la pandemia, bueno, ahí cuestionó, digamos, algo que no era tan previsible, pero que podría ocurrir. El tema es que nosotros trabajamos con otra cosa. Los analistas trabajamos, la tarea del psicoanálisis, desde mi punto de vista, es justamente que lo real sin ley no es previsible, ¿verdad? Y es eso, me parece que es donde nosotros tenemos, es la forma en la cual nos haríamos cargo de eso que vos decís que no nos hacemos cargo, ¿verdad? Y en ese cuestionamiento del tratamiento de lo real por la ciencia, que excluye al sujeto, es donde nosotros, digamos, bueno, hacemos frente. Esa es nuestra forma, me parece, de hablar y de hacernos cargo de esa pregunta que vos decías que no nos hacíamos cargo. Digo, es una interpretación, una cuestión que me sugiere lo que planteabas, ¿no? Bueno, ese comentario. Gracias. Bueno, gracias por los trabajos. Jimena, me gustó mucho tu trabajo. Me parece que José dijo algo bien interesante en sus comentarios sobre los dos trabajos. Y respecto del tuyo, en esta cuestión que tiene que ver con eso que son goces más amigos de la vida y goces que separan de la vida, entendiendo la vida del sujeto del hablante ser, del parletre. Y en ese punto creo que quiénes somos nosotros para decir cuál es un buen goce o cuál es un mal goce. El punto es que aquel que es adicto a sustancias legales, ilegales, cualquier cuestión, es ver su relación con eso y qué es lo que eso viene a tapar. Y para ser breve, tu trabajo, Lucía, me evocaba a partir de una consulta que tuve y un breve intercambio con alguien que me demandó, uruguaya, que no vive en el Uruguay desde hace muchísimos años, que es una investigadora científica en un centro en los Estados Unidos, y ella no se preguntaba por la ciencia, se preguntaba por el sufrimiento que tenía con su marido. Y eso me llevó a pensar en Marie Curie, en Madame Curie, la única persona por ahora y mujer que tiene 2 premios Nobel, el de física y el de química. Y en realidad, después de haber leído el libro de la ridícula idea de no verte más, que es cuando muere Pierre Curie, su marido, y su investigación sobre el radio y el polonio que le puso por Polonia, su país natal, y el dolor de esta mujer en singular, no por sus descubrimientos, sino porque cuando ella gana el premio le escribe a su papá y le dice que había ganado el premio, y el padre le contesta: me alegro mucho, te felicito, lástima que lo que descubriste, el radio, no sirva para nada. Hoy nadie se atrevería a decir que el radio no sirve para nada, sirve para un montonísimo de cosas, un montón enorme de cosas. Pero ella se pasó el resto de su vida intentando dar respuestas a que el radio servía para algo, y terminó ella irradiada, muriendo joven, justamente como una pregunta de ella respecto de su papá, en esto de lo oceánico que marca José en la lectura del trabajo de Jimena y que se conecta allí con lo que Lucía planteaba, ¿no? Entonces, justamente si el psicoanálisis se ocupa de algo, no es una Weltanschauung, una visión del cosmos y qué sé yo, sino de la pregunta de ese sujeto por lo que sufre. Bueno.
Buenas. Tengo un poco de sueño, así que voy a intentar que se me entienda un poco todo. Yo creo que los dos trabajos están muy conectados. Una es la causa de la otra. Yo me acuerdo de las primeras clases en facultad, con Octavio, que decía una cosa que era muy buena, que lo real es eso que no se puede explicar, o que no se sabe describirse, o que no hay una explicación para todo. Entre todas esas cosas que nombrábamos en clase estaba la naturaleza. Evidentemente, como lo real no cesa de describirse, es lo que más viene consulta, porque justamente está siempre ahí. Uno de los comportamientos que hay, ahí me voy a poner medio comportamental, ya sé, pero es un comportamiento, la adicción. Podés ponerle el objeto que usted quiera, que puede ser un tóxico, que es el más cómodo, pero hay objetos, puede ser sexo, computadora, lo que vos quieras. ¿Qué duerme eso real? ¿Qué cesa de describirse? Y es la forma de, para mucha gente, poder sobrellevarlo o poder convivir con eso. Y también poder convivir con la pregunta que cuestiona el real. ¿Estamos todos dormidos con la tecnología o con el objeto que usted quiera poner en la adicción? Sí, un poco sí. Y también es la ironía del hombre de no entender o no querer entender. Tengo una idea muy diferente sobre ciencia y psicoanálisis. Yo creo que van complementadas. El psicoanálisis nació de un neurólogo que, mirando la neurología alemana, no podía explicar cosas. Fue la neurología francesa, Charcot, las histéricas, bla, 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 y empezó a ver un montón de cosas que no tampoco tenían explicación y generó algo nuevo. Por lo tanto, en un punto somos hijos de la ciencia. Hay un montón de lineamientos de psicoanálisis moderno que mezclan. Neuropsicoanálisis es una forma de leer la neurología desde psicoanálisis. O en el punto que la neurología ya no tiene respuestas, viene el psicoanálisis para darlas. Creo que va más por ese camino, que el psicoanálisis da palabra, no solamente a lo que no tiene palabra, sino a lo que creemos que es así porque es así, y lo cuestiona. Por eso molesta tanto, por eso se cuestiona tanto. Creo que las toxicomanías o las adicciones en general son tan recurrentes y se ven tanto en la modernidad porque, quieras o no, todas las tenemos. Por lo tanto, es una forma de señalar mucho al sujeto, qué le falta, qué le deja de faltar y por qué lo tiene. Y el capitalismo y todo lo que dijiste, que está genial el trabajo, envuelve todo eso. Y le da también un nuevo recubrimiento en qué te falta. Que esa es la pregunta del capitalismo, la pregunta del marketing. Cuando te quieren vender algo, te crean una necesidad. Y por eso muchas veces tenemos productos de una marca y no de otra. Y nos envuelve a todos. ¿Está? Ah, soy Lucía, porque después nunca digo quién soy. ¿Está? Le voy a dar la palabra a Octavio, pero Sí, Octavio. Octavio, te doy la palabra a ti, pero no te puedo desmutear. ¿Vos te podés desmutear? Sí, gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos por el trabajo de Jimena, Lucía y el comentario de José y a los compañeros que escucho y hoy no veo. Interesante esto de el efecto de supuestamente ustedes en la sala creen que los estoy mirando, pero no los estoy mirando. Interesante. Los miro, pero no los veo. Es un efecto interesante que tiene esto. De lo primero de lo que traía Jimena me parecía también, comparto todas esas nominaciones o interrogaciones en relación al tema de la otra ronda, ¿no? El tóxico o el fármaco. Y agregaría o insistiría o remarcaría algo que lo pone en una relación, digamos así, de suplemento quizás, a veces de suplencia, de eso que Rimbaud decía por ahí en un poema, yo soy el otro, que Lacan lo trabaja en varios lugares, ¿no? Y ese yo soy el otro en Rimbaud evoca no solo al poema, sino que también su particular relación a la morfina, que él en varios momentos de su vida la relató. Que creo que resume en cierta manera también algo
de por qué en el siglo XX, además de estas características anestésicas, de evitar el dolor, de provocar el placer, estos son lugares comunes en relación a lo que es el fármaco, creo que esa frase de Rimbaud del siglo XIX da cierta explicación a lo que está pasando hoy día con lo que es una, digamos, inclusión del tóxico como un objeto que condensa, sin metaforizar, condensa el ideal de consumo. Y que también, si lo leen si recuerdan, también, en cierta manera, le da una razón terrible a la sentencia de Lacan al sintagma de Lacan sobre el discurso del capitalista, que es el consumidor termina consumido. En eso pareciera que hay como un personaje que se dibuja, y ahí conecto con lo que decía Lucía en este ambiente de fin de mundo, donde también el discurso ecológico es fagocitado, ¿no? Donde hay como un horizonte de catástrofe y atrás una gran masa de zombies. Como que ese es el paisaje de ciencia ficción o de distopía que inunda el imaginario contemporáneo, ¿no? Como, sobre todo a nivel de lo que es imágenes terroríficas de entretención. Es decir, me llama poderosamente la atención justamente algo que es una repetición ya marcada por Freud, que es hacer del terror un espectáculo, en varios planos. ¿Qué hace que eso convoque tanto el gusto, o podríamos decir el goce, con más de alguna inclinación masoquista, a que eso sea parte, digamos, del entretenimiento contemporáneo, y cada uno sacará cuenta cuánto de su tiempo dedica al entretenimiento? Vos lo que decías, por ejemplo, Lucía, es que es fácil salvar el mundo viendo Netflix, ¿no? Que me parece que lo que nos atañe no es si el psicoanálisis tenemos que hacer una gran declaración o hacer un manifiesto, como que todos juntos pudiésemos, como se decía, se juntan todos los coligües, entonces es muy difícil que nos rompan. Bueno, no me parece que ese sea el camino del psicoanálisis, ¿no? Camino, me parece, tiene que ver justamente con cuando un sujeto en su propia vida está aplicando algo que ya no es, me parece, del orden de la represión, sino que es del orden de la desmentida o de la renegación, cuando justamente de ese mecanismo que hoy está globalizado, insistido y mercantilizado, cuánto de ese mecanismo muy primario, si se quiere, muy básico, muy fundante, es lo que el sujeto está, digamos, principalmente recurriendo. Porque una cosa es cierta dosis de negación para poder ir llevando eso real imposible, como puede ser un fenómeno climático, un fenómeno bélico, un fenómeno político, un fenómeno económico. Eso va a estar siempre ahí, si sabremos en nuestras sociedades que eso está siempre ahí, ¿no? Siempre está la amenaza de, decirle un escritor, Roberto Bolaño, en Latinoamérica siempre está la amenaza de un golpe de Estado, de una crisis que nos quite todo por lo que trabajamos a nivel económico, humano, en fin. Sí, vivimos en una sociedad siempre en un borde de despeñarse. Por lo tanto, lo que para los europeos es novedad por la cuestión del cambio climático, yo que sé, en esta región siempre estuvimos en el borde o de que te mataran los milicos, o que viniera una crisis económica terrible, o que viniera algo. Lo que sí me parece que es novedoso lo que pasó con la pandemia es que hace mucho tiempo no existía algo que pareciera que nos recordara cierta idea antigua, y veremos
qué vigencia tiene, de una tarea común de la humanidad. De que al tener un problema en común se activó cierto pensamiento, al menos cierto sueño de la Ilustración, de que la humanidad tiene un solo destino: progreso. Bueno, esa idea justamente de la Ilustración es la que hace bastante tiempo, e incluso también el psicoanálisis contribuyó, aunque no nos guste, para algunos que estén muy aferrados a esa idea hegeliana del progreso. Una de las cosas que contribuyó el psicoanálisis, entre otros, es a cuestionar ese ideal redondo del progreso. Pero entonces que el sujeto, ¿por qué nosotros, diría, explícitamente no hablamos de la globalidad? Bueno, yo también me preguntaba eso hace un tiempo, porque la mayoría de los pacientes no plantea eso. Plantea otra cosa que está muy ligado, sí, a la ideología ectópica del Edipo, sí, pero muy ligado a lo que son las condiciones en las cuales tiene que poder sostener su deseo en medio de una precarización donde se astilla lo que conocíamos como las bases de una sociedad. Se hace astillas, tal como lo leí de un escrito de un periodista argentino sobre la situación de Argentina, ¿no? Hay algo como que si la sociedad fuera como un barco, la parte de abajo como que parece que está astillada. Obviamente entonces eso plantea la imagen de hundimiento. Bueno, sí, eso es, digamos, lo que aparece como un real, imposible allí, de digerir, de escribir. ¿Cuánto de eso llega en cada sujeto? Esa es nuestra tarea. Y decir algo también de eso que se propone como, bueno, ideales que se ajustan a una suerte de deshumanización en tanto destituyen al sujeto de su palabra. Esa es nuestra, me parece, tarea a recordar e insistir cuando podamos y donde podamos. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por los comentarios, por las puntualizaciones. Estoy de acuerdo con lo que dijeron casi todos, ¿no? En esto de que no es tarea nuestra dar una respuesta, sino, como siempre, abrirnos preguntas, ¿no? Y me parece que bueno, que introducir algunos temas en lo social desde nuestro lugar, porque todo partió preguntándome por qué nos podemos hablar de tantas cosas y de esto no. Más allá de que no tengamos respuesta para dar, porque no somos ni ingenieros, ni ambientalistas, ni biólogos, ni nada, sino que nos preguntamos por el sufrimiento del sujeto. Y bueno, me parecieron muy interesantes las puntuaciones. También me di cuenta de que cada vez que hablo de nosotros en el trabajo, que es bastante largo, hablo de un nosotros distinto. Nosotros psicoanalistas, nosotros humanos, nosotros adultos. Entonces, bueno, eso son diferentes puntos de enunciación y puntos desde dónde pararse en el tema. Bueno, por ahora no sé, tenía más cosas, pero ahora no me las acuerdo, así que... Bueno, yo también, muchas gracias por todas las puntualizaciones. Tomé nota y bueno, y es para seguirlas trabajando y pensándolas. Para mí, muchas gracias a todos. Muchas gracias José, por tu lectura. Bueno,
Sí, José, también quería agradecerte especialmente. Y sí, tal cual, como dijo Jimena, en mi caso, es una asociación libre, como que abriendo un tema para mí, para seguir pensando, así que me llevo notas de todos los comentarios. Muchas gracias. Bueno, a mí me resultó, les agradezco mucho la invitación, me resultó muy interesante el debate. Si algo agregaría es acordándome del reportaje ese de Juanito en el Opera News de New York, ¿cierto? No sé si se lo acuerdan o lo conocen, pero bueno, el periodista le empieza a preguntar sobre su vida, si se acordaba de Freud. Él dice sí, que bueno, que era muy bueno, que tenía muchas intenciones de curarlo a él, que el papá veraneaba en la quinta de al lado de Freud, que eran muy amigos, como cualquiera que leyó las actas de los miércoles sabe. Pero me detengo en un lugar. El padre lo mandó a Viena a ver teatro, ¿no? No, a Viena, porque no veía colonia de vacaciones, viste que se hacían con los pibes en las vacaciones, se lo mandaba a la casa de un pariente o de un amigo de otra ciudad. Bueno, el muchacho Evert Graf va al Teatro de Cannes a ver las obras, como el padre siempre tenía una invitación especial en todos los teatros de Europa, porque un comentario de él llenaba o vaciaba las salas. Entonces, bueno, él va, mira, y el padre le dice al director del teatro: che, mirámelo al pibe, a ver si presta atención, a ver cómo anda. Bueno, él corre el telón y lo mira al pibe y dice: sí, presta mucha atención. Después el viejo le dice: anda, cuando está por volver a Viena, de Berlín, le dice: anda, agradecele a este hombre que te recibió tan bien. Y este hombre le dice: bueno, mira, la próxima vez que vengas a Berlín, vas a tener tu silla para ver todas las obras de teatro que quieras. No tenés que presentar el nombre de tu papá. Dice, esto para él fue el turning point, el punto de viraje, que le hizo decir que él por la ópera tenía que ser algo tan importante como lo que hizo este hombre por el teatro. Bueno, ustedes saben que Juanito de Grande es bibliografía obligatoria para todos los que estudian escenografía. Es lo clásico de teoría de la escena, y hay una pregunta que le hace: ¿cuál es el momento más difícil de su trabajo como regisseur? Y él dice: el día de la presentación de la obra, porque me tiemblan, cuando los actores me llaman a saludar al público, me tiemblan las rodillas, me transpiro todo, estoy requete sudado. Dice: como ya estoy acostumbrado que me pasa esto, entonces me traigo otra camisa, la dejo al camarín y cuando vamos a cenar me la cambio. ¿A qué voy con esto? Evert Graf sigue, nuestro Juanito sigue siendo un fóbico terrible. Pero ¿a qué nos importa? ¿Que sea un fóbico, que tenga que alcanzar la salud, la normalidad, la adultez, o todo lo que él creó de la teoría de la escena y cómo se realizó como sujeto en esta creación que fue su síntoma, que él lo sitúa y le permitió sostenerse? Nuestra cuestión no es la salud. Nuestra cuestión es que el sujeto pueda sostener su deseo o construir su síntoma, ¿no? Entonces, en la película, si uno la sigue linealmente, lo que dice lo que se lee del autor es: bueno, mirá dónde lleva el alcoholismo, guarda. Eso es todo lo que subrayaría alguien que se dedica a la salud mental. Nosotros hablamos de muchas más cosas, todos. Y también, digamos, esto de la salud, como decía Octavio, que la idea de la humanidad tiene un solo destino,
que hemos sostenido por lo menos yo cuando fui militante, que es el saludable. Eso se cae. No es la cuestión de lo saludable ni la salud. Y si el Premio Nobel de Neurología aceptó que el estado de ánimo interviene en la sinapsis, no es que neurología y psicoanálisis se junten. Es que pudo incluir algo que excede al discurso neurológico, al discurso médico o incluso de la ciencia, de lo que el psicoanálisis trae. Pero no es que nos junta, porque el neurólogo siempre va a tender a ocuparse del problema de la salud mental y de la normalidad. Está bien que lo haga. Y nosotros nos ocupamos del sujeto barrado, del deseo, de la construcción del síntoma. Bueno, agregué esto y seguiremos charlando. Les agradezco la invitación, fue un gusto. Bueno. Gracias, José, un abrazo. Chao, un abrazo, Octavio. Muy bueno. Chao.